Bueno, nos hemos quedado, estamos avanzando las funciones cerebrales superiores. Nos habíamos quedado, ya hemos terminado de hablar sobre conciencia. ¿Están viendo, sí? Chicos. Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, dentro de las funciones cerebrales superiores, después de evaluar la conciencia, tenemos que evaluar el lenguaje. El lenguaje se define como una función simbólica y el trastorno del lenguaje se llama afasia. Las afasias pueden afectar la expresión como la comprensión del lenguaje. Así también puede haber una alteración del lenguaje en relación a la representación gráfica, ya sea a la lectura o a la escritura. Cuando nosotros catalogamos a una alteración o cuando no catalogamos más bien una alteración del lenguaje como una afasia. Por ejemplo, los trastornos disártricos, es decir, aquellos en los que hay dificultad para pronunciar las palabras, los defectos en la escritura debidos a incoordinación o parálisis de los músculos correspondientes, ya sean los músculos del aparato fonador o la musculatura de la mano en el caso del lenguaje simbólico. También tenemos que descartar disfasia si el trastorno del lenguaje se presenta en la persona que tiene un déficit intelectual, en pacientes con retraso mental o personas con demencia. Estas personas van a tener limitaciones en la expresión o comprensión del lenguaje, pero debido a la condición basal no la podemos catalogar como una afasia. Las alteraciones visuales o auditivas que impiden leer, ver o escuchar también nos impiden catalogar un problema del lenguaje como una afasia. Entonces, como decía, el trastorno del lenguaje puede ser de tipo oral o el trastorno del lenguaje escrito. En el caso de trastornos del lenguaje oral, tenemos dos tipos, el trastorno del lenguaje oral de tipo expresivo o el de la comprensión verbal. En este último caso, las alteraciones de comprensión o de la expresión verbal se caracterizan por una reducción o deformación del vocabulario. Lo que se pierde en este caso es la fluidez debido a que hay una alteración en la codificación del lenguaje. Y en los trastornos de la comprensión verbal se caracterizan más bien por la incomprensión de las palabras que expresa el interlocutor, debido a que el paciente afectado no reconoce el significado de estas palabras porque hay una alteración en la decodificación de las palabras. No se pierde la fluidez, pero debido a que se emiten palabras que no tienen sentido, el lenguaje se torna incoherente. Entonces, el lenguaje oral tiene dos tipos de alteraciones, vuelvo a repetir, el de expresión, o también llamada la afasia de Broca en la nomenclatura clásica, en la cual el paciente no entiende lo que se habla. Y la afasia de comprensión o la afasia de Wernicke, en la cual el paciente no puede emitir adecuadamente, o más bien no, emite el lenguaje, pero no comprende lo que le están hablando. Y en la otra más bien comprende, pero emite el lenguaje incoherente. En el caso del lenguaje escrito, también tenemos dos tipos de alteración, ya sea con la expresión escrita, que es la alteración de la escritura, que es la agrafia, y la alteración de la comprensión escrita, es decir, la alteración de la lectura, que es la alexia. Las agrafias se las considera más graves porque se necesita una mayor elaboración simbólica para
expresar con la escritura o con el dibujo el pensamiento que genera esa idea. En cambio, en las alexias la dificultad puede darse en la comprensión del sentido de los vocablos o de las frases o en el reconocimiento de los símbolos gráficos, es decir, puede ser de diversos tipos. Bien, ¿cómo hacemos la exploración? Para la exploración del lenguaje, nosotros empezamos con el interrogatorio del paciente. Obviamente, si hay un defecto grave, va a ser obvia nuestra percepción de la alteración. Y en algunos casos debemos recurrir a pruebas especiales para poder detectar o estudiar en profundidad lo que en la conversación no podemos determinar en el paciente. En algunos casos el paciente probablemente nosotros lo escuchamos hablar bien, entiende, escribe, pero hay algún problema en su lenguaje en algún momento del día o en alguna circunstancia. Para esa situación es que se debe utilizar algunas pruebas de evaluación neurocognitiva orientadas a la evaluación del lenguaje. El lenguaje expresivo, es decir, en su evaluación debemos poner énfasis en la función nominativa del habla, tanto en la narración que presenta el paciente, en la repetición, si hay secuencia en su hablar y si es espontáneo. En cambio, para evaluar el lenguaje de comprensión, tenemos que examinar también la audición fonémica, es decir, si el paciente escucha adecuadamente lo que estamos vocalizando, si comprende lo que hablamos, es decir, la comprensión de palabras aisladas o en grupos, porque podemos emitir un concepto, o tal vez una frase, y tal vez como frase el paciente no la entiende, o entiende la frase y no la palabra suelta. Entonces, esas evaluaciones se deben realizar de manera independiente para poder entender dónde se encuentra el problema del paciente. En tanto que el lenguaje escrito se debe explorar pidiendo al paciente que escriba tanto una frase automática, es decir, puede ser su nombre, o hacer un dictado. En ambas circunstancias, en el dictado, por ejemplo, interviene el lenguaje de comprensión y el lenguaje escrito. Así que verán que es bastante compleja la evaluación del lenguaje. Efectivamente, no todos los pacientes que vamos a evaluar o que les va a tocar a ustedes evaluar va a meritar que hagan este tipo de evaluaciones, pero lo que sí les va a tocar encontrar en su práctica ya como médicos es un trastorno ya sea de la expresión o de la comprensión que son mucho más frecuentes. Causas de alteraciones del lenguaje generalmente son lesiones en hemisferio dominante. Sabemos que un 93% de la población tiene como hemisferio dominante el hemisferio izquierdo, de tal forma que cualquier lesión en esta estructura, es decir, en la cisura de Silvio o en el pie de la cisura de Silvio, puede condicionar una alteración del lenguaje, es decir, una afasia o una disfasia, que puede ser de expresión o de comprensión. Ahora bien, en el caso de la afasia de Broca, que es la de expresión, en este caso nosotros encontramos un paciente cuyo lenguaje no es fluente, es decir, que el defecto está en la codificación. Y se caracteriza esta afasia porque hay defectos articulatorios, tienen un vocabulario restringido, hay un retroceso gramatical a las formas más simples. Hay una preservación relativa de la comprensión auditiva, pero no hay capacidad de emitir el lenguaje. Hay una alteración de la escritura, generalmente la afasia de expresión viene acompañada de alteración de la escritura y con una leve alteración de la lectura. En la afasia de Wernicke o la de comprensión, que es la más común de las afasias, es
fluente, es decir, hay el lenguaje fluente, pero hay un defecto en la decodificación del lenguaje. Es decir, el paciente habla normalmente, pero ya no nos entiende lo que le hablamos. Nosotros preguntamos una cosa y nos contesta otra cosa. Ahí está el defecto de la decodificación, es decir, se genera la respuesta, pero no es capaz de emitirse un lenguaje apropiado a lo que se está conversando. El paciente puede repetir palabras sin comprenderlas o con distorsiones parafrásicas. La comprensión puede ser nula y la parafrasia tan severa que se emite una jerga incomprensible. Es decir, empieza a generar otras palabras o palabras inexistentes de tal forma que el discurso del paciente no tiene sentido en realidad, pero el paciente habla. Estos pacientes no son conscientes del trastorno que padecen, por eso es que hablan más de lo normal y tienen dificultad para leer como para escribir. Si bien los pacientes con alteraciones del lenguaje necesitan apoyo por fonoaudiología para la rehabilitación, es importante tratar de establecer la causa del problema. Sí, especialmente se presenta de manera súbita, ¿no? Como ocurre en los ataques cerebrovasculares. La siguiente función cerebral superior que debemos evaluar es la praxia. La praxia, que es la habilidad de ejecutar más o menos automáticamente movimientos que tienen un fin determinado. Su alteración, que es la apraxia, es un defecto de la motilidad a nivel de los actos estructurados y no elementales. Por ejemplo, son trastornos de los actos aprendidos como ser dibujar o fumar. En esta situación, la incapacidad de realizar los movimientos complejos del sujeto, cuyos aparatos, es decir, los brazos, las manos están íntegros, pero el área del cerebro que es la que tiene que generar el movimiento es la que está alterada. Ahora, existen muchos tipos de apraxias. Existen apraxias orofaciales, apraxias de la marcha, del vestido, de la construcción. Y estas últimas, la del vestido y de la construcción, son más frecuentes en lesiones parietales posteriores del lado derecho. Por eso es que además se acompañan las apraxias de inatención sensorial y anosognosia. ¿Cómo evaluamos las apraxias? Y antes de hacerlo debemos considerar la organización espacial de los movimientos, es decir, cómo se realiza el movimiento en el paciente. Debemos observar la realización de actos motores ordenados. Por ejemplo, le pedimos al paciente que se abroche el saco o que se abotone el saco o que se quite el saco, que también son actos aprendidos, es decir, esa es la praxia del vestir. Se le debe pedir que realice o que imite los movimientos que nosotros realizamos y que haga la reproducción de actos simbólicos, por ejemplo, besar, toser o silbar. Debemos valorar la organización dinámica de los movimientos, ya sea por cambiar pautas motoras o alternar movimientos de una mano a otra. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la exploración entonces de pacientes con alteración de la praxia? Pues encontramos múltiples hallazgos dependiendo de cuál sea la lesión que esté generando la praxia. Podemos encontrar una apraxia ideomotriz en la que el plan ideatorio de las actividades complejas se conserva, pero los movimientos son inadecuados y solo se mantienen algunas fracciones de los movimientos y no la armonía de la totalidad del movimiento. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Ordenamos al paciente que haga la señal de la cruz, pero él no puede cumplir la indicación. Pero si cambiamos la orden
y le pedimos le ordenamos que haga la señal que se hace al pasar enfrente de la cruz, al frente de la iglesia más bien, el paciente se va a persignar. Pero la orden dada así por sí misma de hacer la señal de la cruz no la va a poder cumplir. Esa es la apraxia ideomotriz. La apraxia ideatoria, que ese es otro hallazgo que podemos encontrar, se caracteriza porque hay una alteración de los actos complejos, de la asociación lógica y armónica de los diferentes movimientos, cada uno de los cuales está correctamente ejecutado de forma aislada. Si le invitamos al paciente a que fume, confunde el fósforo con el cigarrillo o fuma sin encender el cigarrillo. Pero sí puede encender el fósforo de manera aislada. Entonces, no es capaz de conjuncionar estos dos movimientos o estos dos actos complejos que son motores. Y finalmente, la apraxia de la marcha, que es frecuente en personas de edad avanzada, que además también se presenta en las hidrocefalias de presión normal. En la praxis de la marcha hay una incapacidad para realizar en forma programada movimientos integrados en el acto de la marcha. La marcha es un proceso bastante complejo y algunos de estos movimientos se fragmentan, especialmente los que corresponden a los miembros pélvicos, haciendo parecer que el paciente se ha olvidado de caminar. Por eso es la apraxia de la marcha. La gnosia, que es la otra función cerebral superior, ¿qué significa conocimiento? Esto puede ser reconocer o emplear un objeto que además, al margen de la percepción elemental, se debe confrontarlo con los conceptos previamente adquiridos, con los esquemas adquiridos que el paciente ya tiene en su mente. Se entiende que la agnosia es la pérdida, por lo tanto, de la facultad para reconocer objetos o símbolos con los órganos de los sentidos, sin que haya trastornos en estos. Por ejemplo, cuando hay una integridad visual y auditiva de los órganos sensoriales, el paciente es incapaz de reconocer un sonido o reconocer una imagen. Ahí hablamos de una agnosia visual o una agnosia auditiva. ¿Cómo exploramos nosotros? En el caso de las gnosias visuales, a través del reconocimiento visual de objetos y figuras cotidianos que podemos mostrar al paciente. Debemos investigar la integración espacial de estas funciones, es decir, la información visual con la vestibular y los estímulos externos sinestésicos. En el caso de las gnosias auditivas, se debe evaluar a través de test de percepción y retención y reproducción de ritmos. Entonces es un poco más complejo para poder identificar esta agnosia. Las agnosias de mayor relevancia son la astereognosia, que significa desconocimiento de las formas a través del tacto. La agrafognosia es el desconocimiento de las letras. La anosognosia es el desconocimiento de las distintas partes del cuerpo. La agnosia visual, que es la dificultad para reconocer objetos, colores o signos gráficos por la vista. En este acápite debemos mencionar que la lesión agnóstica por una lesión bioccipital, que es producida por traumatismos cráneoencefálicos o malformaciones vasculares, constituyen el síndrome de Anton. El síndrome de Anton se trata de una agnosia visual en la que el paciente niega su ceguera. Y al negar la ceguera, es decir, el paciente no es consciente de su alteración. Y al negar esta alteración, el paciente confabula y dice que está viendo objetos o trata de adivinar lo que se le pone al frente. Y en realidad lo que tiene al frente es un campo oscuro. Otro síndrome que nos ayuda también a poder evaluar esta alteración es el síndrome de Hertzmann, en el que hay acalculia, hay agnosia para el reconocimiento de los dedos, desorientación derecha-izquierda y agrafia.
Se asocia generalmente con lesiones del hemisferio dominante en la circunvolución angular. Si tienen hasta aquí alguna pregunta. Disculpe, doctora, tengo una pregunta. Sí, En cuanto a la anosognosia, ¿se refiere a las partes del cuerpo de uno mismo o de otras personas, claro, como por ejemplo de el uno rostro? mismo, no, de uno mismo. Es Ah, el ya, entonces, desconocimiento de las partes ajá, de su mismo cuerpo del paciente. ya. ¿Y tiene algo que ver con que alguien no recuerde rostros? No, porque estamos hablando de reconocimiento, de conocimiento. En cambio, el no reconocer rostros tiene un nombre esa alteración, la falta de reconocimiento de rostros. No Ok, me acuerdo, doctora. pero está dentro de las nocias también. Ok, muchas gracias, doctora. Ya. Lo siguiente que evaluamos es la memoria, pero en realidad la memoria tiene también que ser evaluada si estamos frente a un paciente con alteraciones de la memoria, como son los pacientes que hacen algún tipo de demencia. Debemos además hacer una evaluación más profunda a través de un test neurocognitivo. Pero bueno, ¿qué debemos decir? La memoria es un conjunto de procesos mediante los cuales se almacenan información y se manifiestan nuevamente en forma selectiva. ¿Qué es lo que se almacenan? Conocimientos, experiencias pasadas. Ahora, estos pueden ser procesos activos y que involucran la recepción, la codificación y el almacenamiento de estos eventos. Un ratito, chicos. ¿Dónde está? Allá. Estos eventos, como decía, se recepcionan, se codifican, se almacenan y luego se evocan. La evocación de estos eventos puede ser de manera voluntaria o no. Por ejemplo, una evocación involuntaria de un evento almacenado en nuestra memoria son los olores. Cuando nosotros sentimos un olor en particular, por ejemplo, la canela o tal vez el olor de pan recién horneado, evocamos involuntariamente un recuerdo, ¿no? No sé, pues la canela tal vez me haga evocar la primera vez que he comido arroz con leche, o el olor del pan horneado me haga recordar la casa de la abuela. Entonces son recuerdos que aparecen de manera involuntaria. Por el contrario, los recuerdos que nosotros evocamos de manera voluntaria son aquellos referidos especialmente a los que necesitamos hacer memoria para utilizarlos en ese momento, como en un examen o para realizar alguna actividad en particular o recordar la calle por donde tenemos que ir o alguna habilidad en particular que tengamos que hacer. La memoria, para que tenga un funcionamiento adecuado, requiere una conciencia normal. Es decir, nosotros no podemos evaluar la memoria en un paciente que está confuso o estuporoso. Primera condición. La segunda condición, tiene que haber una normalidad en la percepción. Esto incluye que las áreas corticales receptoras, tanto las primarias como secundarias, estén en íntegras. Luego que las estructuras axiales estén normales, o sea, en esto están involucradas el hipocampo, los núcleos mamilares y dorsomediales del tálamo óptico. Además que sea imprescindible que se consoliden y evoquen la información de estas estructuras. Y finalmente, que las áreas prefrontales, que son las que permiten programar y verificar que el almacenamiento y la evocación estén conformes con los objetivos propuestos. En relación a la exploración, nosotros debemos clasificar a la memoria
de corto plazo, que es la que se refiere a la reproducción o el reconocimiento inmediato de una serie de datos. Y habitualmente nosotros examinamos haciéndole repetir una serie de cifras o reproducir dibujos a un paciente. Esta memoria se pierde cuando hay un defecto en la atención y se conserva en los principales síndromes amnésicos. La memoria de mediano plazo, que se refiere a la capacidad de guardar información por varios minutos u horas. Para su evaluación debemos interrogar después de transcurridos un plazo o mediante pruebas de aprendizaje. En este tiempo se proporcionan más datos de los susceptibles de retener en la memoria a corto plazo. El trastorno de la memoria de mediano plazo es el más característico en las amnesias axiales, es decir, las que están localizadas en estas estructuras grandes y en las que el sujeto puede tener buena memoria a corto plazo y a largo plazo, pero fracasar en el aprendizaje. Y finalmente, la memoria de largo plazo, que es la que utilizamos al evocar sucesos que se suponen ya fijados en nuestra memoria hace 10 meses o años después del evento. Aquí están los conocimientos fijados en la infancia, ¿no? En los primeros años de la escuela. Ahora bien, la alteración de o el trastorno de la memoria se llama amnesia. Dentro de las amnesias tenemos las amnesias anterógradas, que está caracterizada por la dificultad para almacenar nuevos eventos. Se explora al paciente preguntando hechos recientes como el nombre del presidente o el en qué automóvil vino a la consulta. Luego está la amnesia retrógrada, que se caracteriza por la dificultad para la reproducción de eventos pasados. En este caso, preguntamos al paciente la fecha de nacimiento o a la escuela en la que se educó. Finalmente, como les decía, debemos, si tenemos si queremos especificar un poco mejor el tipo de alteración de memoria que tiene el paciente, deberemos hacer pruebas neurocognitivas, que eso generalmente duran 3 semanas para poder establecer claramente cuál es el problema, establecer una pauta de rehabilitación y el pronóstico, que eso se aplica para personas que tienen demencia. Y finalmente, la última función que se evalúa en este primer punto es la inteligencia. La inteligencia es una capacidad única que es resultante de la suma de otras capacidades específicas como son la herencia, el estado anátomo-funcional del cerebro, la cultura y la afectividad. De tal forma que cada uno tiene un grado de inteligencia totalmente distinto. Y puede que no venga uno de familias de genios y entre personas que incluso no tienen mucha formación académica, haya un hijo que sea muy inteligente. Es producto de todos de estos puntos que acabo de mencionar, que son capacidades específicas. La inteligencia no es una expresión pura y simple del estado anátomo-funcional del cerebro, porque influye también la cultura, de qué manera la cultura ha actuado sobre el individuo y el ambiente familiar, el grado escolar y social, cómo han afectado también sobre el individuo, que son determinantes para el grado de la inteligencia de este. Ahora, el deterioro que se adquiere y es persistente en las funciones cerebrales superiores en forma global nos pone frente a las demencias. Es decir, que las demencias no solamente alteran la memoria, sino todas estas funciones cerebrales superiores. Y en algún momento, cuando la demencia está muy avanzada, puede también deteriorar el nivel de conciencia de las personas. Si tienen hasta aquí alguna pregunta para que pasemos al siguiente capítulo.
Chicos, Doc, disculpe si yo sí, tengo te una estoy... consulta. Es de forma personal, ¿no? Le comento de que mi abuelita tiene 81 años. El año pasado, por noviembre, tuvo un infarto cerebral en la parte izquierda. Actualmente mi abuelita no es tratada, pues no le revisó ningún neurólogo, pero lo único que me dieron en la caja fue que le dé atorvastatina de 10 miligramos y oxígeno, ya que ella tiene patologías, pues también de infarto de miocardio, tiene anemia hemolítica y tiene una vértebra fracturada. Todas estas patologías sí son controladas, pero en el hecho de que ha sufrido este infarto, pues ella no recuerda muchas cosas, ya ser a mi familia, pues no pronuncia muy bien algunas palabras, no se deja entender. En algún momento hay algún dolor y ella simplemente dice, au, me duele, y nosotros tenemos pues que tratar de decirle tu estómago, tu corazón, ¿qué te duele? Entonces, o sea, hay partes donde ella pues se acuerda y otras que no se acuerda. Hay veces que está muy bien, pero de repente vuelve a bajar. En el hecho de que ahora mismo no podemos llevarle a ningún tipo de neurólogo por la pandemia, tampoco ella puede caminar, no puede subirse ni siquiera al auto por el mismo hecho del movimiento. Pero mi pregunta es, ¿de qué forma podría tal vez yo mm, ayudarle para que ella pues tal vez trate de reconocer mucho mejor a mi familia y cosas así más o menos? ¿A qué hora te vas a venir? ¿Qué? Rafa. No te he escuchado la última parte. Hola. Sí, Doc, la pregunta es, ¿de qué forma podría ayudarle tal vez a mi abuelita que pueda reconocer, incluso pueda tal vez pronunciar un poco mejor las palabras, ya que no se deje entender en algún momento cuando hay dolor, cuando hay molestias o cuando ella misma quiere algo, por decir, algunas veces quiere papitas fritas y ella dice, quiero kush, kush, kush. Entonces ya uno más o menos trata de adivinar para que se entienda así y pues, ¿quieres papas fritas? Sí, te dice. Entonces, de esa forma es de la que más o menos tratamos de ayudarle. Es bien difícil que yo te pueda dar una sugerencia sin conocer el caso, sin examinarla, ¿no? Pero al parecer tiene una fascia de comprensión, o sea, mixta y de expresión también. Si ha tenido un infarto, habrá que ver de qué lado es el infarto, pero no hay pues recetas estándar para los pacientes. Cada paciente tiene una rehabilitación individual y si ya hay una lesión establecida, es un poco difícil que se pueda restituir la función. Generalmente lo que vemos, lo que toca ver luego de una lesión, de una agresión al encéfalo, son las secuelas. Y no podría decirte, ¿no? Sin ver una tomografía, sin examinar. Pero a veces lo que se hace es estimular a los pacientes con crucigramas, haciéndoles escuchar música que habitualmente no escuchaban, por ejemplo, la combinación de varios instrumentos, como ocurre en la música clásica, es un estímulo importante para despertar a las neuronas que habitualmente no trabajan y compensar un poco la muerte neuronal que ha generado la secuela.
Desde el punto de vista terapéutico, medicamentos, no hay nada que se pueda ofrecer. Es decir, lo que tú estás relatando probablemente sea solo una secuela y no haya posibilidad de recuperar la función. Está bien, doctor, muchas gracias. Porque, listo, entonces seguiremos. ¿Hasta qué hora tenemos la clase hoy día? Hasta las 4, doctora. Ya, entonces avanzaremos un poco con sus historias clínicas, por favor. ¿Quién va a entregar, quién va a presentar primero su historia clínica? A ver, una pareja valiente. Saba, ¿puedes tú empezar? Doctora, aún no he logrado terminar. Me falta una parte de mi historia, perdón. Pero ya has hecho pues una parte, la primera parte, presentanos. Ah, sí, sí, tengo esta enfermedad actual. A ver. Ya. Ya. ¿Se puede ver, no, doctora? Sí. Ya. Bueno, en la afiliación tenemos a la paciente Marcela Valentina Jauregui Loaiza, que ha nacido el 5 de octubre de 1998. Ella tiene 22 años, es de sexo femenino, nacionalidad boliviana, procedencia y residencia en la ciudad de La Paz. Su domicilio se encuentra en Achumani, en la calle 26, en el edificio Laura. Ahí están sus teléfonos de contacto. La información ha sido propia de la paciente y es confiable. Estado civil soltera, de ocupación es estudiante, su religión es católica, su grado de instrucción es bachiller en humanidades y la fecha y hora de toma de la historia clínica ha sido el 15 de febrero por la tarde. El motivo de la consulta ha sido por cefalea unilateral, sensibilidad a la luz y sensibilidad al ruido. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que el padre sufre de crisis de angustia, la madre tiene osteoartritis, el hermano sin patologías y la abuela materna tiene depresión que se trata con escitalopram y la osteoartritis y también tiene hipertensión. Antecedentes personales no patológicos. Su vivienda es en un departamento que ella cuenta con todos los servicios básicos, vive con su mamá y su hermano. Ella solo estudia, tiene una alimentación variada entre frutas, verduras, carnes, proteínas, carbohidratos. El sueño es 8 horas. En hábitos, en tabaco, en alcohol y drogas, no refiere el consumo de estas sustancias. Diuresis 3 veces al día, catarsis 1 vez al día. En inmunizaciones, refiere que cumple con todas las vacunas. En antecedentes ginecobstétricos, ella no refiere ninguna gesta, aborto, parto o cesárea. Su menarca ha iniciado a los 12 años de edad.
ITS o parejas tampoco refiere. En antecedentes personales patológicos, en hospitalizaciones, ella me refirió a una crisis hipertensiva en 2017 y también diagnosticada con hipertensión arterial que está en tratamiento con amlodipina. En cirugías, traumatismos, transfusiones, alergias e incapacidades no refiere ninguna de ellas. En la historia de la enfermedad actual, tenemos que la paciente, como ya lo había mencionado, de 22 años de edad, que refiere un cuadro de 8 horas de evolución caracterizado por dolor en el lado derecho de la cabeza. Este es recidivante con intensidad 8 de 10 en la escala de EVA de tipo pulsátil. De inicio repentino que se acompaña con sensibilidad a la luz y al ruido. Actualmente la paciente refiere encontrarse en su segundo día de menstruación, motivo por el cual decide tomar un comprimido de ibuprofeno de 400 miligramos, con lo cual el dolor disminuye en cierta medida, a un 7 de 10 en escala de EVA. Sin embargo, el dolor persiste, razón por la cual la paciente realiza una consulta por la especialidad de neurología. Y eso sería, doctor. Ya. Tu compañera. Sí, doctora, enseguida presenta, sabe igual. Ya soy yo. Eso es. Dentro de la afiliación tenemos que nuestra paciente es de nombre Isabel Kenny Terrazas. Su fecha de nacimiento es el 21 de octubre de 1998. Tiene una edad de 22 años, de sexo femenino, de nacionalidad boliviana, de procedencia y residencia en La Paz. Su domicilio se encuentra en el pasaje Murillo, de número 125. Ahí están los datos de contacto con ella. Y la fuente de información y el grado de confiabilidad fueron propios del paciente y es un paciente confiable. Su estado civil. ¿Qué pasó? Chicos. Es soltera. Ay, soy yo nomás, no te escucho. Doctora, ¿ahora sí se escucha? Perdón. Ahora sí. Dice que se cortó. No sé en qué parte han perdido la conexión, lo siento. Ya había dado toda la afiliación. Ya. Háblanos de eso. Ya, el motivo de de consulta, entonces. La paciente acudió a consulta por dolor de cabeza, pérdida de fuerza muscular y mareos. Siguiente, por favor. Los antecedentes heredofamiliares, tenemos que en este caso la paciente tiene una madre viva y aparentemente sana,
no posee hermanos. Y en el caso de los abuelos, la abuela está viva y esta posee antecedentes de artrosis y glaucoma. Y el abuelo falleció hace 4 años a causa de una falla multiorgánica. Siguiente, por favor. Eso. Los antecedentes personales no patológicos. Tenemos que la paciente tiene como vivienda una casa con todos los servicios básicos y vive con la abuela y los tíos. No trabaja, es estudiante. Dentro de la alimentación, esta es completa y variada. Sus horas de sueño son de 8. Entre los hábitos, el tabaco no refiere, alcohol es ocasionalmente y las drogas no consume. Su diuresis es de 2 a 3 veces al día y su catarsis es de 1 a 2 veces al día. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos tenemos que las gestas, los abortos, partos y cesáreas han sido de 0. La menarca comenzó a los 14 años. No refiere enfermedades de transmisión sexual ni parejas sexuales y sus inmunizaciones están completas. Dentro de los antecedentes personales patológicos tenemos que la paciente no refiere hospitalizaciones, cirugías ni traumatismos, transfusiones, alergias o incapacidades de ningún tipo. Dentro de lo que es la historia de la enfermedad actual, tenemos que la paciente refiere cuadro clínico de 2 días de evolución, caracterizado por presentar dolor de cabeza generalizado al despertar, con una intensidad de 7 de 10 según la escala de EVA, de tipo pulsátil y una sensación de mareo. Ella refiere que todas las cosas giraban. Pasadas unas horas, la paciente refiere pérdida de fuerza en miembros superior e inferior izquierdo y leve dificultad para hablar. Por esta razón es que nuestra paciente es referida a un hospital para consulta con neurología. Ya. Recién van a hacer examen neurológico. Bien, otra pareja más, a ver, que tal vez haya podido avanzar un poquito más, chicos. A ver, Yara, ¿puedes presentar? Doctora, buenas tardes. Nosotros podemos presentar, hemos avanzado un poquito más. Ya, a ver, dale. Ay, no sé por qué no puedo presentar. ¿Se ve? Sí. Ya. Ya, aquí está la ficha clínica. Tenemos a la paciente San Rosela Alejandra Belén, tiene 22 años, de sexo femenino. Los datos de contacto es su mamá, la confiabilidad de datos es alto, ella y su mamá. Estado civil soltera, procedencia La Paz, Bolivia, ocupación estudiante, religión católica. El motivo de consulta, la paciente refiere cefalea,
Entre los antecedentes familiares, tenemos que no refiere nada sobre epilepsias ni enfermedades crónico-degenerativas, y lo único que refiere es hipertensión por parte de la mamá. En los antecedentes personales no patológicos, tenemos que no trabaja, que no consume ningún tipo de sustancias ilícitas. Entre los hábitos, bebe ocasionalmente. Los antecedentes ginecobstétricos, lo más importante de resaltar es que tuvo su menarca a los 12 años. No tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual y tampoco parejas sexuales. Los antecedentes personales patológicos, tuvo una hospitalización en el 2014 por la cirugía quiste ovárico y después no refiere otro. En la enfermedad actual, bueno, la paciente refiere dolor de cabeza de aproximadamente 4 meses de evolución, de dolor pulsátil, generalmente en la región temporal derecha, aunque dice que algunas veces se localiza en la región temporal izquierda. Y se inicia casi siempre por la mañana. Después de algunas horas el dolor pierde su carácter pulsátil y se generaliza a toda la cabeza, pero continúa intenso. También la paciente detalla náuseas, que vomita muchas veces al día y le molesta el ruido y la luz. Este dolor dura entre 4 y 6 horas y se presenta en intervalos de 7 a 15 días. Y ella refiere que se pasa después de que vomita. Entre los interrogatorios de aparatos y sistemas, tenemos que tiene patrón de sueño interrumpido en la noche, como 2 veces por la noche. En digestión no refiere nada. En energía dice que su energía es media, que no puede realizar muchas actividades en el día. Los cambios de peso corporal no refiere. El apetito dice que es disminuido o poco. Su menstruación es irregular. Alteración de función intestinal y vesical no refiere. Actividad sexual no refiere. En cuanto a los sentidos, ella refiere que los oídos son sensibles y en los ojos tiene fotosensibilidad. Los cambios de estado de conciencia no refiere. Su estado de ánimo es agotado. Tiene preocupaciones personales. El apetito es disminuido. Depresión, sueño no refiere. El sueño es no conciliado. Ansiedad, memoria no refiere. Convulsiones ninguna y refiere cefalia de 7 a 15 días. Después es... bueno, el habla es buena articulación de palabras y espontaneidad. La fuerza muscular, espasmos, movimientos involuntarios, no tiene ninguna anomalía y ella está consumiendo, bueno, se está tratando ahorita con paracetamol cada 8 horas. ¿Tu compañero o compañera? Sí, doctora, ya presenta. Dale.
Ya, entonces en la afiliación, el nombre es Carrasco Valencia Albina Caterín, edad 23 años, sexo femenino, datos de contacto es el papá, confiabilidad de datos alto, estado civil soltera, procedencia La Paz, Bolivia, ocupación estudiante y religión católica. El motivo de consulta viene por epilepsia. Antecedentes heredofamiliares, epilepsia sí, y dijo que era tío paterno. Enfermedades crónico-degenerativas no refiere, trastornos de tiroides no refiere, trastornos de colágeno no refiere, trastornos psiquiátricos no refiere, enfermedades neuromusculares no refiere y artritis no refiere. Antecedentes personales no patológicos, trabajo estudiante, consumo de sustancias ninguno, hábitos, bebe ocasionalmente una vez al mes. Ginecobstétricos, lo que hay que resaltar es la menarquia, que es 12 años. Antecedentes personales patológicos, no tuvo hospitalizaciones, tampoco cirugías, traumas no, transfusiones tampoco y alergias no refiere. Enfermedad actual. Paciente refiere cefalea de un mes de evolución de predominio frontal en puntadas de moderada intensidad que se presenta día por medio de manera intermitente. 7 días antes de la consulta sufrió un episodio convulsivo de tipo tónico crónico generalizado de aproximadamente 2 minutos de duración sin liberación de esfínteres. Entre otros antecedentes, la paciente refiere pérdida de peso de aproximadamente 5 kilogramos en 2 meses, astenia, náuseas, vómitos y paciente niega antecedentes de traumatismo de cráneo y convulsiones en la infancia. Interrogatorio de aparatos y sistemas, patrones de sueño interrumpidos 2 veces, digestión no refiere, energía media, cambios de peso corporal 5 kilogramos en 2 meses, que bajó, apetito poco, menstruación irregular, alteraciones de función intestinal, vesical no refiere, actividad sexual no refiere y sentidos sin ninguna anomalía. En el examen neurológico, cambios en el estado de conciencia no refiere, en el estado de ánimo cambios de humor frecuentes, preocupaciones no refiere, apetito disminuido, depresión no refiere, sueño no conciliado, ansiedad no refiere, memoria hasta el momento sin ninguna alteración, convulsiones hasta el momento una vez y la cefalea no refiere. Olfato y gusto sin ninguna normalidad, vista sin ninguna normalidad, oído sin ninguna normalidad, habla sin ninguna anomalía, fuerza muscular, espasmos, movimientos involuntarios, y ahí refiere espasmos, sistemas sensoriales sin ninguna anomalía y tratamiento ninguno. Eso, doctora. Ya. Bueno, entonces las dos parejas que han presentado tienen que ir aumentando, ¿no? Lo que hemos avanzado hasta ahora. Y el resto de los grupos también. Bien, para la siguiente clase ya empezamos con pares craneales, chicos. Hoy día no tenemos tarea. La tarea es que vayan avanzando su historia clínica hasta donde hemos avanzado hoy, funciones cerebrales superiores. Si tienen algo más. Doctora, yo tengo una consultar. preguntita más para lo de historia clínica. A ver. En realidad, ahorita nosotros pensamos que teníamos que hacer este examen neurológico y obviamente el examen neurológico está dividido por sentidos y todo lo que estamos llevando ahorita, conciencia y el habla y todo eso. Entonces, digamos, nosotros solo tendríamos que poner sobre conciencia y lo que refiere el paciente y sobre el habla, el lenguaje y lo que refiere el paciente y ya y dejarlo hasta donde avanzamos. Claro, todo funciones cerebrales superiores. Ya. Conciencia, praxia, nocia, memoria. Ya. Gracias, doctor. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, hasta el otro miércoles, chicos.